buenas noches al pueblo de Dios en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles. Carta de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer del verso 4 en adelante, cuando ya todos esos versículos fueron motivo de estudio, tratando de llegar al verso número 12. Vamos a ubicarnos simplemente para darle referencia al mapa, y de ahí nos saltamos versos de 4 al 12. Sí, de ahí nos saltamos directamente, sí, al estudio de esta semana. ¿Lo tienen? Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 4 en adelante. 13, verso 4 en adelante. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Verso 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron hasta Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuevamente, mi Dios, tu pueblo se ha dado cita en esta tu iglesia con la finalidad de poder, Dios mío, aprender de tu palabra. Te pedimos, mi Dios, ahora, Señor, que sea tu Santo Espíritu tratando, Dios mío, con nuestro espíritu para hacernos entender la enseñanza de tu palabra. Así también, mi Dios, permite que este pueblo pueda alabarte y también regocijarse a través del estudio. Te pido, mi Dios, que tú bendigas a cada uno de ellos y les permitas, Dios mío, Señor, tener esa comunión que solamente puede dar el Espíritu Santo a nuestras vidas. Así también trata con los niños más pequeños, los cuales están recibiendo la enseñanza, Señor, en la parte de arriba. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén.
Bien, mis amados, del verso número 4 al versículo número 15, todo eso ha sido motivo de estudio, e inclusive las palabras que Pablo y Bernabé dijeron en la sinagoga, sí, en este caso de los judíos, pero llegado, como dice la escritura, a la región de Antioquía, sí, todos ellos estuvieron de alguna manera atentos a la palabra del Señor. Bueno, teniendo el mapa tan solamente como referencia, ellos salen directamente de Seleucia hasta la isla de Chipre. Dice la escritura que atravesaron toda la isla, llegaron al lugar de puerto llamado Pafos, y de ahí sí se condujeron hasta Pisidia, en la parte alta o la parte norte, sí, de este mapa. Es necesario entender, mis amados hermanos, que ellos tomaron esta ruta, sí, porque era la ruta en sí mismo comercial que entraba de alguna manera hacia toda la región, sí, de Asia. Todo esto, mi amado hermano, fue orientado por el Espíritu Santo. Recuerde que Saulo o Pablo, que es el mismo, juntamente con Bernabé, llevaban el mensaje para los gentiles. Sí, recordando qué cosa era un gentil, una persona no judía. Ahora, la escritura menciona en el versículo número 15, ¿sí?, verso número 15 del capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Entonces, dice aquí, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Verso número 16, ¿qué hace el apóstol Pablo? Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Amados, el mensaje que Pablo presenta a toda la congregación en Antioquía, obviamente era un mensaje de manera o de carácter específico evangelista. Se va desde en sí mismo el patriarca Abraham y los conduce hasta Jesús. Todo esto fue motivo de gran curiosidad y gozo entre el pueblo. Cuando usted viene, por favor, venga conmigo a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo número 42, dice el Señor: cuando salieron ellos de la sinagoga, recuerde que la sinagoga era un pequeño templo, ¿sí?, formado por judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas, es decir, que profundice referente a la enseñanza que Pablo había llevado a aquella región. Usted tiene que entender que cuando Pablo comienza a enseñar acerca de Jesús, para ellos el mensaje era nuevo. Recordando, mi amado hermano, que un judío, si bien es cierto, manipulaba muy bien la ley, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y también los profetas, hablando de los profetas mayores y menores, es decir, se podría dar a entender como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, todos los profetas del Antiguo Testamento, nada había así acerca de Jesús. De hecho, el mensaje de Cristo anunciado por Pablo y por Bernabé era totalmente algo novedoso. Nadie había escuchado acerca de Jesús como el Cristo en aquella región. De pronto había llegado algo a sus oídos de que había muerto un grande profeta en Jerusalén, pero de ahí para allá no había mayores reseñas bíblicas. Pablo es el que hace la conexión entre el Antiguo Testamento y Cristo. Sí, Bernabé junto con Pablo son los que por primera vez presentan a Jesús usando como fundamento, diría yo, el Antiguo Testamento. Ahora, esto a usted y a mí nos tiene algo muy importante que mencionar, que decirnos la Biblia. No importa, mi amado hermano,
hermano, sí, el grado de conocimiento o el marco teórico que usted tenga en su mente o en su corazón, si usted tiene, amado hermano, en su mente y en su vida, sí, la salvación de Jesús, no importa el tema que usted trate, todo usted lo podrá conducir o guiar por medio del Espíritu Santo, sí, a Jesús como el Salvador del mundo. Usted lo va a poder presentar. Mucha gente se complica y dice, hermano, yo no sé la Biblia, o no me acuerdo dónde quedan los pasajes bíblicos para proclamar, sí, el mensaje de salvación. Ahora, yo lo entiendo, yo también empecé así, pero eso no fue impedimento para hablar de Jesucristo. Yo utilizaba mi testimonio o el testimonio de algún otro, o simplemente hacía referencia de aquellos textos que por ahí algo me había yo aprendido. Ahora bien, quiero entrar en materia en esta noche. Dice el versículo número 44, versículo 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos. ¿Qué cosa era un prosélito? Esto ya lo hemos explicado muchas veces. ¿Qué era un prosélito? Un extranjero convertido al judaísmo o a la religión judía. Prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, dice aquí, les persuadían a que perseverasen ¿en qué? ¿En qué dice ahí? En la gracia de Dios. Ahora, este texto, el versículo número 43, tiene algo importante que decirlo. Pablo ahora hace énfasis ya no en la ley. ¿En qué insiste el apóstol Pablo para con esa congregación? En que perseveraran ¿en qué? En la gracia de Dios. La gracia, amado hermano, es el regalo, como se suele decir así, ¿no? El regalo inmerecido. Pregunto usted que es padre de familia, si su hijo se está quedando de año, llega Navidad, ¿qué le obsequia? Látigo, ¿verdad? Por ahí. Palo, le pone un poco en el látigo y dice, toma, esto es lo que te merece. Ahora, usted tiene que entender que cuando Pablo les anuncia a ellos que perseveren en la gracia, está hablando específicamente del regalo inmerecido para la humanidad que Dios ha dispuesto por medio de Jesús. Amados hermanos, usted y yo debemos de entender que la gracia es un regalo, justamente eso, un regalo que sin merecer el hombre ha podido sin tomar. Usted y yo, de acuerdo a la Escritura, cada vez que pecamos, cada vez que transgredimos esta palabra, tenemos una recompensa, y la Biblia es clara para ello. Dice que la paga del pecado es la muerte. No hay otro tipo de, sí, yo diría de pago frente al pecado. Cada vez que usted miente, cada vez que usted es rebelde con su padre, cada vez que usted de alguna manera le es infiel a su esposa o a su esposo, cada vez que usted se sale de casillas, pierde el control, sí, ha caído ¿en qué? En pecado, y en consecuencia la muerte. Pero la gracia a la cual anuncia Pablo es un regalo que, obviamente, teniendo muerte, a Dios le place de regalarnos la vida eterna. No porque quiera menospreciar, mire, el castigo que merecemos, sino porque Cristo tomó el lugar nuestro. ¿Para qué? Para Él llevar sobre su ser todas nuestras iniquidades, y Él, por medio de ese acto, Él regalarnos a nosotros salvación. Pero no por ello vamos a perseverar en el pecado. No por ello vamos a desestimar el sacrificio y vamos a vivir en una continua vida de maldad. Porque eso ocasionaría que la gracia se haga desgracia en nuestra vida. Como muchas sectas lo predican. Hablando, por ejemplo, como a los salvos siempre salvos. Usted lo debe haber escuchado al 666, ¿verdad? Esta famosa secta que la hizo muy popular José Luis de Jesús Miranda. Amén. Que toma la gracia para convertirla en libertinaje de la carne. Amén. Ahora bien, retomando el texto, el verso número 43 termina diciendo, les persuadieron
persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Verso 44. ¿Qué nos dice? El siguiente día de reposo, es decir, el siguiente día sábado. Sí, recuerde que los días de reposo para el judío eran sagrados los días sábados. Amén. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ahora, me encanta. ¿Qué pasó en esos 7 días? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Se regó el mensaje. Mire, unos pocos estuvieron ¿en dónde? En la sinagoga, cuando Pablo y Bernabé arribaron a la sinagoga. Pero, oh sorpresa, 7 días después, ahora tenían la sinagoga abarrotada porque casi toda la ciudad se había volcado a la sinagoga. Algo sorprendente. Ahora, no es que Pablo y Bernabé estaban tirando tratados o diciendo, mira que voy a predicar el próximo sábado, vénganse para el culto. No, mi amado hermano, la misma gente que había escuchado de manera inicial el mensaje, mi amado hermano, ocasionó una explosión, por así decirlo, sí, en toda la ciudad. Obviamente que para estos extranjeros convertidos al judaísmo, las cosas nuevas o los mensajes novedosos llamaban ya de por sí mucho la atención. Algo importante que sí pasó es que el Espíritu de Dios se movió en toda aquella región. Amado hermano, usted de pronto no puede medir las consecuencias de sus palabras. De pronto usted dice, hermano, yo simplemente lo único que he dicho es predicar Juan 3:16. Mucha gente desestima Juan 3:16 porque es un versículo bien conocido y de alguna manera es el que más la gente se lo aprende. Amados, usted y yo, nuestra responsabilidad es predicar la palabra. No importa si se sabe toda la Biblia, así sea una pequeña frase de la Escritura, no sale de su boca, sale de la boca de Dios. Y eso es suficiente para detonar, amado hermano, en el mundo espiritual. Si detonar, sí, yo diría, en un mundo que obviamente no está al alcance de nuestros ojos, no lo vemos, pero Dios se mueve en ese mundo espiritual y su palabra redarguye el corazón de los hombres. La Biblia dice que la ciudad entera se agolpó el siguiente día de reposo. Versículo número 44. En el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ahora, eso fue maravilloso. Ya quisieran los predicadores, o ya quisiera usted como hijo de Dios, que cuando usted hable de la palabra la gente se le, ¿qué cosa? Se le arrime. Usted se ha visto cuando van a los parques y se suelen muchas veces congregar ciertas personas que hacen humor. ¿Sí los ha visto? No, usted va a ciertos lugares públicos, sean estos parques, plazas o centros donde la gente transcurre. Mucha gente, ¿verdad? Se para en una esquina, abre un bolso, saca una mesita y de a poco la gente, ¿qué hace? Se va arrimando, ¿verdad? Si comienza a hacer chistes, se arriman más. Si los chistes son de doble sentido, más gente todavía. ¿Verdad? Eso suele pasar en nuestro entorno. Pero ¿qué pasa cuando un hermanito predica? La gente, uy, predicación, y se habla. Están predicando y no, abajo al frente. Por lo general, ¿qué suele pasar cuando alguien predica la palabra? No, la gente no acepta el mensaje. La gente le huye al mensaje. Amén. Claro, yo entiendo esto porque, amado hermano, usted y yo sabemos que lo espiritual no se acomoda a lo carnal. Amén. Y esta palabra viene de un ser espiritual que es nuestro Dios. Y eso no se ajusta a las necesidades de la carne. Nuestra carne, obviamente, nuestra carne tiende para lo opuesto a lo del espíritu. Si hay un baile, la gente busca el baile. Si hay una farra, la gente busca la farra. Pero si hay un culto, la gente no, al culto yo no voy. Si está, ella hablando en términos muy vulgares, pero acoplados a la juventud. Si está la Biblia y está la pornografía, la gente va por la pornografía. La gente no busca la Biblia. Por naturaleza, sí, el hombre no busca las cosas espirituales. Pero
cuando Dios toma el control, mire, de todas las cosas, aún Dios pone, como dice la Escritura, el querer y el hacer en los hombres. Ahora, algo había pasado. La iglesia estaba totalmente llena para escuchar la palabra de Dios. Versículo número 45. ¿Qué sucedió mientras Dios se movía de una manera sorprendente en esa sinagoga? ¿Qué sucedió? Verso 45. Pero viendo, dice aquí, los judíos, ¿qué cosa vieron? La muchedumbre. ¿Qué sucedió? Se llenaron de celos. Amado hermano, no hay cosa más cruel para el corazón, sí, que un corazón se llene de amargura. La amargura no se la ve. La amargura de alguna manera usted no la visora con los ojos. Es algo que se siente en el interior del hombre. Hay personas que le pueden extender la mano y decir Dios le bendiga, y por dentro sí lo quieren hasta matar. Por dentro le desean la muerte, le desean la desgracia. La amargura, los celos o la contienda que genera justamente esa amargura fue la que invadió el corazón de quienes, dice la Biblia, de los judíos. Pero ¿qué clase de judíos? De los judíos que lideraban la sinagoga. Algo similar ya había acontecido, mis queridos hermanos, cuando Pedro, sí, juntamente con Juan, estaban predicando en el pórtico ¿de quién? De Salomón. Venga por favor rápidamente a la Escritura y veamos la referencia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 17. Mire lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 5, verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, eso es la secta de quién, de los saduceos. Recuerden, esto ya fue motivo de estudio. ¿Qué pasó? Se llenaron de qué? De celos, sí, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Qué los motivó, sí, a meterlos en la cárcel? Los celos. Porque no concedían ellos que personas sin pertenecer a su secta, sin pertenecer o haber pasado por el estudio que ellos pasaron, si estuvieran de alguna manera al frente de la gente, enseñándoles lo que a ellos les competía enseñar, la palabra de Dios. Amado hermano, es necesario entender que cuando alguien se dispone a hacer la obra de Dios, también tendrá usted que saber que el enemigo se va a mover para que esa obra se vea totalmente detenida. Cuando usted le sirve a Dios, el enemigo también se le va a levantar y va a crear oposición, va a crear contienda para que esa palabra se vea detenida. Cuando usted pasa al lado de un perro, por así decirlo, sí, si usted no lo molesta cuando está comiendo, no hay problema, el perro ni lo toma en cuenta. Usted trate de arrebatarle el hueso que tiene en el hocico y va a ver como de manera inmediata, así usted conozca a ese animal, va a gruñir y si es posible lo va a atacar. Y eso es lo que pasa cuando usted y yo pregonamos la palabra. Yo no diría ni siquiera un perro, hay un león, dice la Escritura, rugiente, que tiene entre sus fauces las almas de este mundo. Todo cristiano que no se atreve a predicar la palabra, sino que mira de manera indiferente, ¿sí?, la necesidad de los hombres, porque ellos necesitan ser salvos. Si alguien mira con indiferencia la labor que Cristo nos ha mandado a hacer, obviamente que ese león a nosotros no nos va a tomar en cuenta. Por eso es que hay muchos cristianos que dicen, no, yo no tengo pruebas. Hay que hogar, nada pasa, todo es tranquilo. Claro, porque esa persona no está comprometida con ¿qué? Con las demandas del reino de Dios. Póngase a trabajar para
Dios y va a ver cómo el león se le va a tirar encima. Póngase a predicar la palabra y va a ver cómo Satanás lo va a zarandear. Venga a orar o póngase a orar. Comience a sacar de la ignorancia a otros, sí, conforme al evangelio de Jesucristo, y va a ver cómo la quietud y el reposo luego se le vuelve en tempestad y en circunstancias adversas que lo van a querer destruir. Y ahí es donde mucha gente dice: hermano, cada vez que quiero servirle a Dios, siempre las cosas me salen mal. Claro, pues, hermano, obvio. Cada vez que usted se mete en terreno del diablo, ¿usted qué cree? Que el diablo se queda con las manos en los bolsillos y dice: sigue nomás trabajando, que está muy bien. El diablo se va a levantar. El enemigo se va a ensoberbecer y va a crear todas las circunstancias para oponerse que un hijo de Dios trabaje, sí, haciendo la obra del Señor en esta tierra. La Biblia menciona en Hechos capítulo número 13, versículo número 45, que los judíos, al ver la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían. Mira lo que dice. ¿Qué cosa? Rebatían. Rebatir vendría a decir oposición, un sinónimo. Se oponían. Si él le decía: Jesús es el Salvador, ellos decían: mentira, Jesús no es el Cristo, estamos esperando al Mesías, decían ellos. Recuerde que cuando Jesús vino se presentó como el Cristo, pero ¿qué hicieron los judíos? ¿Le creyeron? Dice la Escritura: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Cuando Pablo y Bernabé quisieron presentar a Jesús como el Salvador, y recuerden, ellos no solamente predicaban de Cristo como el Salvador, también predicaban la gracia de Dios. Cuando Pablo decía: ya no es necesario circuncidarse, ¿qué decían ellos, los judíos? Mentira, hay que circuncidarse. Es decir, que ellos se pusieron en total oposición. Mire, ¿cuál fue la actitud de Pablo? Bueno, veamos en sí mismo un versículo adicional. Venga por favor conmigo a la Escritura y veamos qué tiene que decirnos el Señor en su palabra. En la primera carta de Pedro, capítulo número 3. Primera carta de Pedro, capítulo número 3, casi al finalizar la escritura. ¿Lo tiene? Verso 14 al 15. Mira lo que nos dice el Señor. Mas también, ¿ya lo tiene? Mas también si alguna cosa padecéis, obvio que ese padecimiento es padecimiento como cristiano, amén. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, ¿qué dice el Señor ahí? No os amedrentéis, es decir, no tengas miedo, no te acobardes. Primer punto, mire, viene a Pablo y a Bernabé con una muchedumbre llena la sinagoga. De pronto los judíos que lideraban la sinagoga, ¿qué estaban haciendo frente a estos dos? Lo estaban de alguna manera confrontando, desmintiéndolos o haciéndolos quedar mal. Ahora, ¿qué dice 1 Pedro 3, versículo número 14? No debemos de amedrentarnos, dice aquí, por temor de ellos, ni os conturbéis, es decir, no pierdas el control. Amén. Mucha gente se coge el evangelio, ¿para qué? Para contender. Nunca coja la palabra de Dios para discutir. La Biblia dice o manda, y ahí vamos a hablar del verso 15, la Biblia manda que con la palabra debemos de presentar defensa del evangelio. La defensa es algo legítimo. La contención no es de Dios.
Por ahí hay muchos cristianos que dicen, ¿dónde están los testigos de Jehová que los quiero coger? No, hermano, no haga eso. Si acaso se da la oportunidad de manera casual, amén, que usted se tope con uno de ellos y le toque hablar con él, no lo haga para contender, hágalo para presentar defensa del evangelio. Defiende el evangelio, no contienda con el evangelio, amén, porque a la verdad, pues si usted contiende con la palabra, no va a ser edificado ni usted ni la persona que está frente a usted, amén. Ahora, dice la Biblia en el verso 15, santificó, más bien santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y mira, que aquí es donde quiero llegar, y estad siempre, ¿qué cosa? Preparados para presentar. ¿Con qué dice ahí? ¿Cómo debe de presentar? Y ahora va a terminar en eso. ¿Cómo tienes que estar? Con mansedumbre. Si tú estás airado, si tú eres explosivo, mi amado hermano, si evita, amén, evita confrontar con la palabra. Tú conoces tu carácter. No, hermano, es que a mí no, si rechazan de Cristo, como que me hablan de los cabellos. Bueno, está bien, pero no tienes que presentarte con esa conducta. Nuestro evangelio no ha llegado, amado hermano, con fuerza, sino por amor. Amén. Usted y yo hemos recibido el evangelio del amor y debemos de presentar defensa con amor también, con mansedumbre. Ahora, dice la Biblia aquí, defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Volvamos a Hechos capítulo número 13. Versículo número 45. Rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo, y no solamente eso, ¿qué más hacían? Y blasfemando. La blasfemia, amado hermano, tiene mucho que ver. Sí, no solamente como mucha gente asimila, no como insulto, no. La blasfemia es prácticamente poner en contra la palabra de Dios, en contra de Dios mismo. Sí, ellos blasfemaban. Recuerden que cuando Jesús predicaba, muchos blasfemaban del evangelio de Jesús. Cuando él sanaba, cuando él libertaba, cuando él expulsaba, mi amado hermano, si a los demonios de las personas, ¿qué decía la gente? ¿Qué decían sobre todo los religiosos de su época? Que lo hacía por el poder no de Dios, sino por el poder de quién? De Belcebú, del príncipe de los demonios. Amén. Es decir, que le estaban atribuyendo la gloria de los milagros. ¿A quién? Al diablo. Mire, tremendo. Mucha gente, amado hermano, en la ignorancia de la escritura puede, amado hermano, pretender, sí, estar defendiendo algo, pero su ignorancia, amado hermano, como dicen por ahí, la ignorancia es atrevida. Amén. Estos que eran supuestamente líderes de la sinagoga, ahora se encontraban no solamente rebatiendo, sino que también estaban blasfemando. Amén. ¿Por qué? Pablo y Bernabé estaban presentando con la palabra las pruebas de que Jesús era el Salvador. Y ellos, como no podían rebatir esto, ahora blasfemaban en contra de esa doctrina. Ahora, dice la escritura en el versículo número 46. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pablo y Bernabé, ¿qué se pusieron? ¿A pelear? ¿Qué pasó? Recuerden, ¿cómo estaba la sinagoga? Totalmente llena. Toda la ciudad se había volcado, ¿a dónde? A la sinagoga, ¿no, hermano? ¿Usted cree que si Dios a usted le da la oportunidad de tener, yo me imagino que en ese lugar mínimo han de haber habido por lo menos unas 1000 personas? Por lo menos unas 1000 personas. Pregunto, teniendo ese auditorio, esa oportunidad de predicar, ponerme a pelear en ese momento, ponerme a contradecir o diría yo a ponerme a contrariarme, sí, con los líderes de ellos, más bien queriendo aprovechar la oportunidad de poder predicar con esos 1000. Dice la Biblia, entonces Pablo y Bernabé hablaron
profesiones aquí. Son electricistas, son mecánicos, son maestros ebanistas. Pregunto, ellos ya la madera, si es posible, la manejan hasta ojos cerrados, ¿verdad? Hay personas que solamente cuando oyen dicen, el daño es aquí, ni lo abren, ¿sí o no? Pero eso lo maneja quien, el que sabe. Hablar con denuedo es hablar sabiendo la Escritura. Mucha gente, si pretende, amado hermano, y aquí es donde el Señor también nos confronta, pretende servir a Dios, pero no quiere prepararse. Y es verdad que el Señor nos demuestra por su Espíritu Santo, nos demuestra, amado hermano, en su misericordia, el ser instrumentos para su reino. Y de hecho, cuando a veces no sabemos qué hablar, Dios pone palabras en nuestra boca. Pero no por ello yo me voy a tirar para atrás y voy a descuidarme de lo que me compete a mí, que es el prepararme para toda buena obra. Amén. De hecho, Pablo, cuando llamó a Timoteo para el servicio de la responsabilidad en una obra del Señor, obviamente autorizado por nuestro Padre Celestial, el Señor le dijo a través de Pablo que él se había instruido desde cuando era un niño. Instruido. Hablar con denuedo la palabra, amado hermano, deberá obviamente de ser algo, sí, que usted y yo debemos de buscarlo en todo tiempo. Mire lo que nos dice el Señor. Venga por favor conmigo. Primeramente, en el mismo libro de Hechos, en el capítulo número 4. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 30. ¿Lo tiene? ¿Quién te puede dar la apertura para hablar con denuedo, con facilidad la palabra, con destreza? Obviamente eso viene de Dios. ¿Lo tienes ya? Ahora, Señor, dice ahí, mira sus amenazas y concede, óyelo bien, concede a tus siervos que con todo denuedo, ¿qué cosa? Hablen, ¿qué cosa? Tu palabra, amén, tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando usted va a Hechos capítulo número 13, versículo número 46, dice, hablando con denuedo. ¿Qué estaban hablando con denuedo? La palabra. Pero recuerda que tú y yo debemos de estar llenos de esa palabra para poder hablarla. Recuerda las palabras de Jesús, que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú no lees la Biblia, ¿qué denuedo vas a tener de la palabra? Podrás tener denuedo. Mucha gente habla con denuedo del fútbol. Mucha gente habla con denuedo. Amén. ¿De qué? De las novelas. Hay mucha gente que habla con denuedo de su profesión. Pero cuando se le topa temas bíblicos, se queda de ahí. ¿Por qué? Y dice, hermano, estoy orando para que el Señor me dé palabra. ¿Qué palabra le va a dar si nunca usted la abre? Para poder tener denuedo de algo, usted tiene que conocer, tiene que tener, amado hermano, sí, en su mente y en su corazón, esta palabra para poder hablarla con denuedo. El Espíritu de Dios no nos va a recordar nada que no se haya estudiado primeramente. A no ser que Dios quiera usar a alguien de manera indocta para cumplir su propósito. Pero esos son casos excepcionales. Las excepciones. Es como que yo me confíe y digo, bueno, yo como ya leí la Biblia hace 5 años, ya no la leo más. Y ahí cuando venga el culto, lo que Dios quiera hablar, ya está. Punto. ¿Qué diría?
ay, soy guiado por el Espíritu. No, soy guiado por mi ociosidad. Porque mi responsabilidad ante Dios es que esta palabra nunca se aparte de mi boca. Ven por favor rápidamente y compruébalo conmigo en esta noche. En el libro de Josué, el sexto libro de la Biblia, capítulo número 1, verso número 8. ¿Qué dice el Señor ahí? ¿Qué te dice el Señor con respecto a la palabra? ¿Qué dice Dios? Nunca, ¿lo encontraste? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿A qué libro nos referimos? Ahí como en la gráfica. ¿A cuál libro nos referimos? A la Biblia. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, es decir, en todo tiempo meditarás en él. ¿Para qué? Para guardarlo, dice ahí, y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Y dice ahí, porque entonces harás prosperar, ¿qué cosa? Si tú la lees, ¿quién se beneficiará de esa palabra? Tú mismo, hermano. Amén. Ahora, cuando volvemos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13, verso 46, obviamente ellos hablaban con denuedo y dijeron, a vosotros, es decir, ¿a quiénes? A ese pequeño grupo que les estaba creando oposición. Amén. Recuerden que también la multitud estaba ahí. A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero, ¿qué cosa? ¿Cómo comenzó Pablo y Bernabé a predicar en la sinagoga? Tomando las escrituras. Recuerden que fueron desde Abraham. Eso ya se estudió la semana pasada. Versículo 46. Se les hable primeramente, sí, la palabra de Dios, mas puesto que ¿qué dice ahí? Que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos ¿a quiénes? ¿Dónde estaban ellos? Estaban en Jerusalén, estaban en Israel, ¿dónde estaban? Estaban en Antioquía. Sí, de acuerdo al mapa que vimos, ¿no? Estaban en Antioquía. Pero ¿quiénes se levantaron a crear oposición? Los judíos. Pablo, ¿qué les dijo? Bueno, ustedes quieren rechazar, perfecto, rechácenlo. ¿Cuántos saben que el evangelio, sí, no es obligatorio? El evangelio no es obligatorio, hermano. Si usted quiere recibir esta palabra, la recibe. Si la quiere desechar, deséchela. Pero las palabras de este libro lo juzgarán en el día postrero. ¿A cuántos les llegan planillas de servicios básicos? ¿A cuántos les llegan? ¿A cuántos les llega la planilla de luz, planilla de agua, teléfono? ¿A todos les llega? Perfecto. Pregunto, si usted quiere la paga, si usted quiere, no la paga. Si la paga, ¿qué pasa? El servicio sigue. Si dice, no, yo no quiero pagar la luz hoy día, yo no pago la luz, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Cuando le vienen a cortar, que dice, no, que no quiero pagar, se la corto cuando no la pague, no hay luz. Así mismo es esta palabra. ¿La quieres recibir? Perfecto, hay bendición para tu vida. No la quieres recibir, Dios te dice, no se complica, Dios dice, perfecto, no la recibas, pero cuando llegue el día del juicio no te quejes, porque la muerte está para el que desecha esta palabra. Recuerda que Cristo es el verbo encarnado, es la palabra de Dios hecho carne, y Él, amado hermano, en Él, solamente en Él hay salvación, no en la Virgen, no en los santitos que tú tienes, solamente por medio de Él, porque Él fue el que pagó con su vida, sí, en esa cruz por ti y por mí. Si yo no hubiese muerto por mis pecados en la cruz, entonces yo me rendiría a Él para honrarlo, para venerarlo. Pero, amado hermano, recuerda, el único que fue levantado, sí, para poder ser usado por Dios para pagar mis culpas fue Jesús.
Versículo número 46, en la parte final, dice aquí: mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí que dice Pablo, nos volvemos ¿a dónde? A los gentiles. ¿Sí? Recuerda que los gentiles que escucharon la palabra de Dios, ellos, ¿qué hicieron? Ellos fueron los que le dijeron a los discípulos, ¿qué les dijeron? Regresen, vengan el otro sábado. Y ellos fueron los que se encargaron de cosas, de hacer propaganda, por así decir, para tener lleno. Mucha gente se rasca la cabeza y dice, no entiendo por qué acá se llena y acá está vacío. Sencillo, de buen alimento y va a ver cómo el pueblo se queda. Si usted va a un restaurante donde la comida es mala, regresa. Y si la comida es cara todavía, regresa. No regresa, hermano. Mucha gente estima precioso pagar un poco más, pero que tenga un buen servicio y una buena comida, ¿verdad? Aunque sea poco, me dice, pero está bueno. Pero cuando la comida es mala, ¿qué hace usted? Ni pagado. Por ahí me contaban el otro día que fueron a comer un cebollado, creo que era, ¿no? Sin un lugar bonito, pero malo. Cuando fueron al más aladito, estaba en un balde, sí, agachadito, pero estaba sabroso, ¿verdad? Cuidado, las apariencias engañan, es decir, ¿verdad? Ahora bien, dice la Biblia, verso 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo. Recuerda, estas palabras no solamente están en los labios de Pablo, también debe de estar en tus labios, mi querido hermano. ¿Cuántos tienen la luz del Evangelio en su vida? La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, pero también somos la luz de este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos no luz propia, es porque Cristo brilla en nosotros. Y dice el Señor en esta noche a tu vida y a mi vida, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas, dice ahí, para salvación, hasta lo último de la tierra. Obvio, ¿qué dice el Evangelio de Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante? ¿Qué dice? Ir y predicar el Evangelio, ¿a qué? A toda criatura, toda la tierra, hermano. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Dice el Señor, verso 48, los gentiles, es decir, todos los que no eran judíos, los gentiles oyendo esto, ¿qué hicieron? Se regocijaron y glorificaban la palabra de Dios. Mire, tenemos a dos, y yo quiero que en esta parte usted sea bien pragmático. La palabra de Dios siempre va a causar una reacción positiva y negativa, no hay términos medios. Esta palabra o usted la recibe o usted la rechaza. Si yo lo vuelvo a ver, la ha recibido con gozo. Amén. Si ya no lo vuelvo a ver nunca más, yo digo, la palabra hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque esta palabra penosamente, digo yo, penosamente, a la carne la maltrata, pero al espíritu le da vida. Y cuando hablo de maltratar, no digo que nos hace daño, sino que nos confronta con el pecado. ¿A qué pecador le gusta que la palabra le diga que es pecador? ¿Verdad? ¿A quién le gusta que teniendo 2, 3 mujeres se le diga, oiga, deje a las 2 y 3 mujeres? A nadie le gusta eso. ¿Verdad? Que a usted le diga a alguien que es chismoso, sabiendo que es chismoso, dígaselo y va a ver que se gana un enemigo. ¿A qué chismoso le gusta saber que le diga que es chismoso? A ver, cállate las manos al chismoso. No han venido hoy día. No. A nadie le gusta. Pero la palabra, amado hermano, nos confronta y nos desnuda con esto. Amén. Y esta palabra, mientras provocaba celos y contienda con los judíos en la sinagoga, mire, mientras los otros estaban atravesados con la espina en la garganta, los gentiles por contraparte, ¿qué hacían? Glorificaban a Dios. Es decir, que esta misma palabra que servía
también, amado hermano, glorificaba y exaltaba a los humildes de corazón, que aceptaban con alegría el mensaje del Señor. Tú puedes irte en este día o con gozo o muy triste. Puedes irte con la salvación o puedes seguir caminando en condenación. ¿Cómo quieres recibir el mensaje? Eso ya no depende de mí. Eso dependerá de ti. ¿Cómo quieres salir de este lugar? ¿Glorificando a Dios o apretando los dientes? Diciendo, no aguanto ese predicador. Cada vez que vengo me dice que soy pecador. Ahora, Dios te ama, mi querido hermano y amigo. No por tu pecado, sino porque Dios quiere salvarte y que renuncies al pecado. Ahora, la Biblia dice en el versículo número 48 que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos. Óyelo bien, ¿quiénes creyeron? ¿Toda la multitud? No. ¿Que había una gran multitud? Claro que sí. La Biblia dice que se había volcado casi toda la ciudad a la sinagoga, pero creyeron, dice la Biblia en el verso 48, todos los que estaban ordenados, es decir, dispuestos para vida eterna. Es decir, que yo estoy predicando con dos tipos de auditorio, salvos y no salvos. Pregunto, ¿en qué fila te quieres poner? ¿Qué columna quieres hacer? ¿La de los perdidos o la de los salvos? Ahora, la columna o la fila de los salvos es camino de santidad. ¿Entiendes? Ay, yo me pongo la de los salvos. No, pero mi java no la dejo. ¿De qué salvación estamos hablando? Yo me pongo en la fila de los salvos. Aquí está, hermano, salvo, salvo. Pero eso sí, el ídolo del astillero no lo abandonó por nada. Se fue el gozo. Bendito. Ahora, hay un solo ídolo que tiene el país y el mundo entero, y es mi Dios. Amén. Es mi Dios, amado hermano, es el único. Él no admite otro fuera de él. Deberás saber que si te pasas a la fila de los salvos, sí, hay demandas que cumplir. La salvación es gratuita, o sea, cambiarse de fila es sencillo. Tú dices, recibo a Cristo, sí, porque quiero recibir de Él su salvación. Y el Señor te dice, bienvenido. Pero estando ya dentro, el Señor te dice, bueno, eres bienvenido, pero tienes que disponer tu vida a obedecerme. Tú puedes venir con 5 mujeres a Cristo, sí, pero cuando vienes a Cristo tienes que abandonar a las 4 y quedarte con una. ¿Ah? ¿Sí me estás entendiendo? Tú puedes venir y decir, tienes que los ladrones pueden venir, claro que pueden venir a Cristo los ladrones. Sí, vienen con todo lo robado a Cristo, pero una vez que vienen a Cristo tienen que devolver todo lo que robaron. La Biblia dice que solamente los que oyeron la palabra con ese gozo, alabaron y glorificaron, y ese día, dice la Biblia en el versículo número 48, sí, que creyeron todos los que estaban ordenados, dispuestos por Dios, ¿para qué? Para vida eterna. ¿Cuántos quieren salir para vida eterna? Amén. Yo sé que esta palabra es dulce cuando llega a los oídos, pero una vez que entra al corazón se vuelve amarga a veces. Pero amado hermano, yo digo, para mí, que a veces el jarabe más amargo es el que mejor hace para el cuerpo. Esta palabra puede ser amarga, amado hermano, pero qué bien que le hace a nuestra alma. Amén. Dice el Señor para concluir, y la palabra del Señor se difundía, ya no solamente, ¿verdad?, en esa región, sino dice aquí, en toda aquella provincia. Pero oh sorpresa, algo va a pasar. Recuerden que Pablo y Bernabé se metieron con un
¿Con qué cosa? No era un perro, ¿qué era? ¿Qué les dije yo que era? Con un león. Para quitarle de las fauces, ¿qué cosa? Las almas, ya no es un hueso. ¿Qué sucedió? Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, es decir, que incitaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y le levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿En qué consistió esa persecución? ¿Y por qué tuvieron que sacudir el polvo de sus pies? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué significado tiene todo esto? El próximo día jueves lo sabremos. Amén. ¿Cuántos van a venir? ¿Cuántos han recibido con gozo la palabra de Dios en esta noche? Podríamos levantar un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a orar. Amén. Cierra sus ojos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, mi Dios, nuevamente, tu palabra ha sido proclamada de manera sencilla, clara, entendiendo que no es el hombre, mi Dios, sino el Espíritu de Dios el que hace la obra en cada corazón. Señor, permite que cada vida que hoy se dio cita en esta iglesia haya podido asimilar la enseñanza y que salga de este lugar, Padre, dispuesto para obedecerte, dispuesto para la vida eterna que tú le quieres regalar. Si tú, mi querido amigo o hermano que estás apartado, quieres en esta hora entregarle tu corazón a Cristo para que Él sea tu dueño, tu Señor, tu amo, lo puedes hacer conmigo en esta hora, haciendo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, he escuchado tu mensaje y he entendido que tú quieres mi libertad, que tú deseas, mi Dios, obrar para bien en mi vida. Quiero recibirte de todo mi corazón. Te entrego mi alma, mi Dios. Yo sé que tú no la vas a maltratar, sino que la vas a cuidar. Padre, en esta noche, ayúdame, porque necesito, Señor, de ti. Gracias, Dios mío, porque Jesús en este momento viene a mi vida, me limpia de mi maldad y me hace una nueva criatura. Gracias, Señor. Amén y amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte que has pasado de muerte a vida. Sigue viniendo y permítenos ayudarte, sí, en tu crecimiento espiritual. Que Dios te bendiga, mi querida iglesia.